Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios y quiere traer un mensaje de la Biblia para su vida, pero también una reflexión a su corazón. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Para vivir mejor. Quédese con nosotros. ¿A quién no le gusta vivir bien, estar tranquilo, disfrutar de comodidades y tener paz en su interior, tener paz en su corazón? Creo que a todos nos anhela eso. Pero sin embargo, en el caminar diario, se presentan dificultades, se presentan momentos críticos que ponen en peligro ese anhelo, que ponen en peligro ese deseo de vivir en ese proceso de paz y de tranquilidad. Pero Dios, que quiere para nosotros lo mejor, que quiere para nosotros la paz, la tranquilidad, porque Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, quiere que nosotros lo tengamos. Y en su palabra nos dejó las instrucciones. Y una de ellas están en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, a los de Tesalónica. Y en el capítulo 5, versículos 15 al 18, la palabra de Dios dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si nosotros colocamos la atención en lo que Dios nos dice, vamos a tener ese anhelo cumplido. Ya en otra parte, en la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos dice en qué pensar. Ahora nos dice cómo actuar. Y entonces empieza el Señor diciendo: no pagar mal por mal. Las personas dicen: no, pues me la hizo, me la paga. Y las personas, algunas, le aconsejan a la otra: haga lo mismo, para que sepa él o sepa ella lo que se siente, lo que duele. Hágale sentir lo mismo que él le hizo sentir a usted. Y entonces viene ese proceso de venganza. Pero Dios dice algo muy distinto. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 38 y 39 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es la manera de decir: no responda con agresividad, no actúe de mala manera. Y luego, en los versículos 43 al 44, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es totalmente distinta la posición de Dios a la que muchas personas toman cuando alguien actúa mal contra ellas.
El Señor dice, no pague mal, páguele con bien. Y verá que la cara le va a arder de vergüenza. Ore por él, bendígalo. Ore por ella, bendígalo. Y entonces estaremos caminando en el proceso de vivir en paz. La mano maestra. Cuenta la historia que en Florencia, en Italia, un escultor mediocre había dañado una pieza de mármol muy hermosa. Y los demás escultores decían, lástima, no se puede hacer nada con ella. Pero un día un joven escultor levantó un vallado alrededor de aquella pieza de mármol y empezó a tallarla. Entre 1501 y 1504 duró tallando y se escuchaba el cincel, el martillo y se escuchaba cómo tallaban aquella piedra. El día que fue inaugurada, el día que cayó aquel vallado, se vio la hermosa figura del David de Miguel Ángel. Aquel joven escultor era el famoso Miguel Ángel, el artista que hizo la imagen de David en mármol, que hoy también es figura allí en Florencia, Italia, y es visitada por muchos turistas. Lo mismo sucede con la vida del ser humano. Muchas personas pueden decir, dañé mi vida, no soy nada, no he hecho nada en mi vida, no hice nada con mi vida, y por eso muchos terminan aún quitándose la vida sin pertenecerle. Necesitamos entender que dentro de nosotros hay una transformación que Dios quiere hacer, pero necesitamos entregarla porque Él fue el que nos hizo, Él fue el que nos creó y Él es el que sabe cómo arreglar el daño que nosotros mismos hemos causado a nuestra vida. En el libro de Isaías, en el capítulo 64, en el versículo 8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos hechura de Dios, y si hemos dañado nuestra vida, Él es el hermoso escultor que la va a reparar y la va a arreglar para que nos asemejemos más y más a Cristo Jesús. Reflexionemos. Entonces, limpiemos nuestro corazón del anhelo de venganza, del anhelo de cobrar por lo que nos hicieron, y mejor perdonemos y bendigamos. Luego sigue diciendo el Señor en el versículo 16, estad siempre gozosos. La alegría es algo eufórico, el gozo es algo del corazón, es algo del espíritu. Y cuando hablo del corazón es eso, la parte espiritual de la persona. Es muy diferente. Usted puede tener un momento difícil, pero eso, a cambio de impedirle estar gozoso, lo debe fortalecer. Ahora, el estar gozoso no es que usted esté explotando en risas y carcajadas, porque eso, repito, es más alegría que gozo. El gozo es enfrentar la situación en paz, aún en un momento doloroso. Entonces Dios dice, no importa la situación, viva gozoso, viva en mi paz, viva tranquilo, no reaccione de manera violenta, no reaccione de manera desagradable. Y luego, el Señor dice en el versículo 17, orad sin cesar. Entonces usted me dirá, pastor, ¿y entonces a qué horas trabajo? Pastor, ¿a qué horas hago las cosas de la casa si usted es ama de casa? Este orar sin cesar es no desconectarnos con Dios. Debemos tener un tiempo especial con Dios, sacar un tiempo en el cual en la intimidad compartimos, hablamos con Dios, lo adoramos, lo alabamos, intercedemos, le presentamos nuestras inquietudes, nuestras necesidades, ¿ya? Y ese tiempo termina, pero cada uno de nosotros tiene que salir a sus actividades, tiene que ir a sus ocupaciones. Pero entonces el orar sin cesar se continúa, no diciéndole al Señor, aquí termino, amén, nos vemos mañana,
sino que Él sea compañía de nosotros, Él sea nuestro consejero. Qué bueno poder decir, Señor, camina conmigo, vamos, ayúdame, acompáñame. Y en los momentos en los cuales vamos a seguir en el proceso, le digamos, Señor, ¿qué debo hacer en este caso? ¿O cómo hago esto? ¿O cómo soluciono este problema? Ahí hay una relación, una comunicación con Dios. Estamos siempre en su presencia y vamos a estar en el momento oportuno levantando una oración y estamos en ese proceso de orar sin cesar. Y luego dice, dad gracias, en el versículo 18, dad gracias en todo. Porque muchas veces cuando nos llegan las cosas agradables, es muy fácil dar gracias. Es muy fácil dar gracias cuando se nos da un regalo, cuando se nos da una felicitación, cuando se nos brinda una muestra de cariño. Pero no es igualmente fácil decir gracias cuando alguien nos ofende. No es igualmente fácil decir gracias cuando se nos daña algo en la casa. No es igualmente fácil decir gracias cuando se nos refunde algo y pedir la guianza del Espíritu Santo para encontrarlo. Pero esta es la voluntad de Dios, que demos gracias por todo en gratitud al Señor. Vivamos en la presencia del Señor, agradecidos con Él, y así viviremos mejor. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender que en la palabra hay una forma de que podamos vivir mejor, y es perdonando, no pagando mal por mal, orando, teniendo una comunión permanente con Dios, y de esa manera nuestra vida será transformada, nuestra vida será cambiada, y podremos vivir una vida mejor cada día para glorificar al Padre. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que les quiero compartir lo he titulado Cuando llega la prueba. Quédese con nosotros. Creo que ninguna persona, ningún ser humano en la tierra ha vivido una experiencia tan lamentable como la que vivió el santo Job, como es conocido por muchos. También debemos entender que nadie ha tenido riquezas de una manera extraordinaria como él, y de la noche a la mañana quedó en la ruina y enfermo. Eso le pasó a este hombre, a Job. La palabra nos cuenta que él tenía muchas riquezas, muchas posesiones, y podía haberle echado la culpa a las circunstancias, a los elementos, a los rayos que mataron sus ovejas, al viento fuerte que hizo y derribó la casa donde estaban sus hijos departiendo. Podía haberle echado la culpa a muchas cosas, ¿cierto? A aquellos hombres que dañaron y robaron sus camellos. De todo lo que le pasó a Job, podía haberle echado la culpa a las circunstancias, pero él sabía que Dios estaba al control de aquellas cosas, que eso no se había salido de la mano de Dios y que Dios conocía. Su esposa, atribulada por las circunstancias, atribulada por las situaciones, llega y le dice al propio esposo en el capítulo 2 del libro de Job, en el versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
Job reconocía que Dios era el que extendía su mano para bendecir su vida, pero también reconocía que Dios había permitido que viniera esta situación de pérdida a su vida. Pero para la esposa de Job fue algo muy lamentable, una situación caótica. Sus 10 hijos murieron en un mismo día, perdieron todas sus cosas, las calamidades les estaban viniendo una tras otra. Y ella, lo único que sale de su corazón es decirle: maldice a tu Dios y muérete. Pero Job le contesta de una manera muy inteligente. En el capítulo 2, en el versículo 10 del libro de Job dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job cuidaba su corazón. Job decía: si Dios me bendice, Él no me puede quitar lo que me dio. Claro que sí, porque todas las cosas buenas, toda buena dádiva, todo un perfecto desciende del Padre. Y Dios era el que había provisto para aquel hombre. Le había dado las riquezas. Él sabía y él se alegraba, y muchas veces sucede. Nos alegramos cuando la bendición viene, nos alegramos cuando estamos en las buenas, o como dice la gente, cuando están en los gozosos. Pero muchas veces maldecimos cuando estamos pasando la tribulación y la angustia. Pero todo viene de la mano de Dios. Dios lo permite para que nosotros no dependamos de lo que tenemos, sino dependamos de Él. Necesitamos empezar a vivir una vida de dependencia a Dios. Job dependía de Dios todos los días. Dice que Job día a día presentaba ofrendas al Señor por sus hijos, por su familia, por todo lo que tenía. Pero Job reconocía que Dios era su proveedor. Por eso él le presentaba esas ofrendas. Por eso él venía delante de Dios y presentaba todo lo que tenía, porque sabía que Dios era el que le había bendecido. Nosotros también, todo lo que tenemos, aún nuestra misma vida, es porque Dios nos la ha permitido. Y debemos caminar agradecidos cada día. Tal vez alguien me dirá: pastor, tal vez usted que está bien, pero yo estoy enfermo en una cama o tengo una dificultad económica. Claro que sí, pero en todo debemos ser agradecidos. No estoy diciendo que agradezca por la enfermedad, pero sí dígale a Dios gracias, porque tal vez no me he muerto, porque me ha cuidado de esta situación. Pero recordemos lo que dice la palabra, que en todo esto Job no pecó con sus labios. Seamos agradecidos, aún en la dificultad. Agradecido con Dios. Cuenta la historia que una vez asaltaron a Matthew Henry, un comentarista bíblico del siglo XVIII. Sus comentarios aún tienen vigencia. Y fue asaltado, y sus amigos fueron a saludarlo y a presentarles su apoyo. Y cuando hablaron con él, se llevaron una tremenda sorpresa al preguntarle cómo se sentía. Él les contestó: estoy agradecido con Dios. Primero, porque es la primera vez que esto me pasa. Nunca me había sucedido antes. Segundo, estoy agradecido porque se llevaron mi bolso y no se llevaron mi vida. Tercero, estoy agradecido porque aunque se llevaron todo, pues no era mucho lo que tenía. Y cuarto, estoy agradecido porque me robaron a mí y no fui yo quien robé. Esto sorprendió a sus amigos, a sus visitantes, la forma como este señor Henry había tomado la situación, agradecido con Dios. En el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 19 y 20 dice: hablando entre vosotros
con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradezcamos a Dios por cada circunstancia que vivimos, porque esa es su voluntad. Reflexionemos. El sabio Job. Muchos lo conocen, muchos conocen como el santo de la paciencia. En el Nuevo Testamento también lo nombra el libro de Santiago, la carta de Santiago lo nombra, y se no vieron la paciencia de Job. Fue un hombre paciente, pero era que en su corazón había una actitud de agradecimiento a Dios por lo que recibía. Dice en el capítulo 1, versículo 5 de Job: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Allí vemos cómo Dios lo ha bendecido, pero viene el acusador y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Y el acusador, Satanás, empieza a hablarle claro: es que no le sirve en vano, es que todo lo que le ha dado. Y Dios permite que Satanás empiece a menguarle las riquezas a Job. Pero como leíamos anteriormente, Job no pecó con sus labios contra Dios. Y Job fue, y allí recibió la bendición, y le daba a Dios, y ofrendaba a Dios, y confiaba en Dios. Pero también él sabía que aunque la bendición no era solo de su trabajo y su esfuerzo, venía de la mano de Dios, también Dios podía un día quedarse con todo, porque era de Él. A Dios le pertenece aún nuestra vida, como les decía anteriormente. Dios es el dueño de todas las cosas. La palabra dice que Dios es el dueño de todo el mundo, de la tierra y de su plenitud, aún de nosotros mismos. Por eso debemos ser agradecidos con lo poco, con lo mucho que tengamos. Y si eso poco llega a faltar, sigamos agradeciéndole a Dios. Porque en la actitud de agradecimiento es donde viene la bendición. Y cuando pasan todas estas calamidades y todas estas circunstancias, Job sabe que viene de la mano de Dios también el haber perdido todo. Y en el capítulo 1 de Job, en el versículo 21, y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el versículo 22 dice: y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En la circunstancia difícil, alabemos a Dios. Pero pastor, ¿es difícil? Sí, es difícil, pero no imposible. Y debemos levantar nuestra actitud, cambiar nuestra actitud, y aún sacar fuerzas de donde no tengamos, y postrarnos. Si no podemos levantar nuestras manos para adorarle, postrémonos y démosle gracias, aún por la dificultad, porque allí, en el desierto, es donde Dios nos purifica y nos va a sacar mejor cada día. Recordemos que el diamante no es brillante desde que nace, es un carbón que ha recibido presión y ha sido allí formado en el interior de la tierra, hasta que sale a la luz como un hermoso diamante que brilla, que tiene muchos colores dentro.
y que con la luz puede manifestarlos. Lo mismo sucederá cuando seamos agradecidos, porque en medio de la dificultad, en medio de la prueba, Dios nos está formando para sacar ese hermoso diamante que Él quiere que cada uno de nosotros seamos para Él. No desconfiemos de Dios y como dice la palabra, no atribuyamos a Dios despropósito y no pequemos contra Dios, porque cuando viene la prueba, Dios nos va a bendecir de una manera mayor. Aunque no ha habido nadie como Job, debemos tenerlo como ejemplo para que nuestra vida sea una vida que agradezca cada día los propósitos de Dios, sean de bendición o sean de escasez, sean de prosperidad o sean de falta de algo, pero Dios siempre está al control de todo. Amada teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por estar ahí frente a sus televisores y hasta una próxima oportunidad. Dios les continúe bendiciendo.